Vamos a hablar ahora de la potenciación. La potencia expresada de la manera a a la n, así como aparece en este momento, donde la a viene a llamarse la base de la potencia, que puede ser un número real, y la n viene a ser lo que se le conoce con el nombre de exponente y que puede ser un entero positivo, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y eso se define como la multiplicación, el producto de n factores, ¿verdad? N factores de A. Es decir, tomando la A tantas veces como nos indica la n como factor. Eso se interpreta de manera intuitiva de la siguiente manera, sabiendo que a elevado a la 1 es a porque solamente se tomaría una vez como factor, a la n sería a por a por a por a n veces, o sea, las veces que dice el exponente. Y si a la 1 es a, entonces tendríamos que esto es igual a la 1 multiplicado por a la n menos 1. Esta expresión intuitiva la podemos nosotros ahora representar o justificarla mediante estos ejemplos. Por ejemplo, nos piden que esta expresión intuitiva la apliquemos para desarrollar estas potencias. Veamos, por ejemplo, en el caso del literal A. 2 elevado a la cuarta. ¿Qué significa 2 elevado a la cuarta? 2 elevado a la cuarta significa que el 2, que es la base, la voy a multiplicar tantas veces como dice el exponente, que es 4. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces, ¿verdad? La base, que en este caso es el 2. Y 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2 es 16. Y ahí tendríamos el desarrollo de esa potencia. Veamos el literal B. Literal B dice 3 elevado a la quinta. Significa que este 3 lo voy a tomar como factor 5 veces. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Observe, 1, 2, 3, 4, 5 veces como factor el número 3, que es la base. Y al efectuar esa multiplicación, vamos a llegar a la conclusión que esa multiplicación es 243. Ahora vamos a literal C, que es 7 al cuadrado. Quiere decir que el 7 lo vamos a tomar como factor 2 veces, es decir, 7 por 7, que sería 49. Y ahí tenemos desarrollado esas potencias. Ahora, la potenciación tiene propiedades. Vamos a mencionar, por ejemplo, la primera propiedad, que es la multiplicación de potencias que tienen la misma base. Eso, pues el resultado es escribir la misma base y los exponentes de las potencias que se multiplican los voy a sumar. Vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Supongamos que me dicen que desarrolle 2 elevado al cubo multiplicado con 2 elevado a la cuarta. Observe que 2 al cubo por 2 a la cuarta, como son potencias de la misma base, voy a escribir la misma base, pero voy a sumar los exponentes, es decir, 3 más 4. Y 3 más 4 es 7. Por lo tanto, tenemos 2 a la séptima. Si desarrollamos 2 a la séptima, es decir, tomando como factor 7 veces el 2, el resultado sería 128. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a ver, supongamos que ahora me piden que efectúe, por ejemplo, 4 por 4 al cuadrado por 4 a la quinta. Como son la misma base y en el caso del primer factor, el 4, su exponente es 1, no se escribe, pero se sobreentiende que es 1, sería 1 más 2 más 5. La suma de los exponentes me quedaría siempre la misma base y al sumar los exponentes tendríamos 1 más 2 más 5, 8, 4 a la octava.
y al desarrollar 4 a la octava me daría una cantidad de 65.536. Y ahí tenemos el resultado de 4 a la octava. Ahora la siguiente propiedad dice a por b elevado a la n, es decir, una multiplicación elevado a un exponente, o sea, la potencia de un producto. Eso significa que cada factor lo voy a elevar al mismo exponente. Por ejemplo, si tuviera 2 multiplicado por 3 y eso elevado al cuadrado, quiere decir que cada factor que está en el paréntesis, 2 lo voy a elevar al cuadrado, por 3, que es el otro factor, también al cuadrado. Y 2 al cuadrado sabemos que es 4, porque 2 por 2 es 4, y 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9, y 4 por 9 es 36. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que me piden ahora que efectúe, por ejemplo, 4 por 2 por 5, y digamos que están elevado al cubo. Quiere decir que tanto 4, 2 y 5 los voy a elevar al cubo. 4 al cubo por 2 al cubo por 5 elevado al cubo. Al efectuar estas potencias, ¿verdad? Al desarrollarlas, 4 al cubo es 64. 2 al cubo es 8, porque 2 por 2 por 2 es 8, y 5 al cubo, que sería 5 por 5 por 5, me va a dar 125. Y al efectuar toda esa multiplicación de 64 por 8 por 125, eso me va a dar un total de 64.000, y ahí tendríamos desarrollada esa potencia. Ahora veamos esta otra, la tercera, que dice la potencia de una potencia. Voy a escribir la misma base, pero los exponentes ahora los vamos a multiplicar. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, si me piden que desarrolle 2 al cubo elevado a la cuarta, significa que la base, que es 2, y los exponentes los voy a multiplicar, es decir, 4 por 3, ¿verdad? Los dos exponentes. Y escribo la base, luego 4 por 3 es 12. Y al desarrollar 2 elevado a la 12, ¿verdad? Tomando como factor 12 veces el 2, me va a dar 4.096. Vamos a ver este otro ejemplo. Digamos que ahora tenemos 5 al cuadrado elevado todo esto a, digamos, al cubo. Entonces la base es 5 y los exponentes son 3 y 2. Multiplicamos 3 por 2 y entonces tendríamos que 5 elevado a la 3 por 2, que es 6, 5 a la sexta. Y al desarrollar el 5 a la sexta, o sea, tomando 6 veces como factor el 5, me va a dar 15.625. Ahora sigamos con estas otras propiedades. Por ejemplo, la división o la cociente de potencias de la misma base. Voy a escribir la misma base, pero ahora los exponentes los vamos a restar. Veamos ejemplos para ilustrar esto. Tendríamos, por ejemplo, si me pidieran 3 a la quinta sobre 3 al cuadrado, como son potencias de la misma base, escribo esa base y voy a restar ahora los exponentes, es decir, 5 menos 2, perdón, y menos 2, 5 menos 2. Y 5 menos 2, la base sigue siendo 3, 5 menos 2 es 3, y 3 al cubo es, al desarrollarlo, 3 por 3, 9 por 3, me va a dar 27. Veamos entonces ahora este otro ejemplo. Por ejemplo, si me piden, digamos, 8 elevado a la séptima dividido entre
8 elevado a la cuarta, como son división de potencias de la misma base, esto lo puedo escribir, según la propiedad, lo puedo escribir como 8 a la séptima sobre 8 a la cuarta. Y aquí, observe, tendríamos la misma base y restamos los exponentes. 7 menos 4. La base es 8 y 7 menos 4 es 3. Entonces, al elevar 8 al cubo, es decir, tomar 3 veces como factor el 8, 8 por 8 por 8, eso me va a dar 512. Y tenemos esta otra propiedad, que sería de la potencia de una división o de una fracción, que significa que a cada término lo voy a elevar al mismo exponente. Dividendo y divisor o numerador y denominador al mismo exponente. Ahora veamos cómo lo ilustraríamos con un ejemplo. Por ejemplo, si me dijeran 7 cuartos, todo elevado, digamos, al cuadrado. ¿Qué significa? Que el 7 lo voy a elevar al cuadrado y que el 4 también lo voy a elevar al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado es 16. 49 16avos. Luego, digamos este otro ejemplo. Vamos a suponer que me piden 12 entre 5 elevado al cubo. Esto lo puedo escribir como una fracción, 12 quintos, todo elevado al cubo. ¿Qué significa? Que 12 lo voy a elevar al cubo y que 5 también lo voy a elevar al cubo. Y al desarrollar 12 al cubo, es decir, tomar 3 veces como factor el 12, me quedaría 1728. Y 5 elevado al cubo tendría 125. Entonces el resultado es 1728 125avos. Vamos a agregar otra propiedad, la del exponente negativo. La del exponente negativo significa que eso se va a convertir en una fracción. El numerador va a ser 1 y el denominador la misma potencia, pero con el exponente cambiado de signo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a la menos 4, significa que el numerador va a ser 1, el denominador es la misma potencia, pero ya el exponente ya no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. 1 sobre 2 elevado a la cuarta. Y al desarrollar 2 a la cuarta, me quedaría entonces que 2 a la cuarta es 16. El resultado sería un 16avo. Veamos otro ejemplo, ¿verdad? Digamos 4 a la menos 3, eso sería tener 1 sobre 4 al cubo. Y pues igual que en el caso anterior, al desarrollar el 4 al cubo tomando el 4 como factor 3 veces, me daría 64, un 64avos. Y ahí tenemos pues el desarrollo de algunas propiedades de las potencias.